La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Luis Pedrosa. Devocional número 2. Aprendamos a ser pacientes. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, encontramos lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados hermanos, si hubo un grupo de hombres que probara la paciencia de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, fueron los apóstoles, que estaban con Él todo el tiempo, y no precisamente haciéndole la vida más fácil. Pero Cristo amaba a estos hombres, y por causa de este gran amor, nunca Él perdió la paciencia con ellos. Aunque más tarde, una vez tuvo que reprenderlos por su falta de fe y su falta de entendimiento. Y una cosa está conectada con la otra. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, de los versículos 4 al 12. El Señor acababa de hacer el milagro por segunda vez, de multiplicar unos cuantos peces y unos cuantos panes para dar de comer a miles de personas. Y después de esto se van en una barca al otro lado del mar con sus discípulos. Y allí tiene una confrontación con los fariseos y los saduceos. Después de eso vuelven a tomar una barca para pasar de nuevo al otro lado del mar. Pero a los discípulos se les había olvidado comprar pan, y Cristo, como buen maestro, aprovecha la ocasión para darles una enseñanza y a la vez una advertencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dijo Jesús. Y dice la Biblia que ellos pensaban dentro de sí diciendo: ¿esto lo dice porque se nos olvidó traer el pan? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mis hermanos, ¿ven el punto? El problema de los discípulos no era su falta de inteligencia, era su falta de fe. Ellos acababan de ver a Cristo multiplicar panes y peces. ¿Cómo podían ahora pensar que Él estuviera preocupado porque no habían comprado el pan? La falta de fe produce preocupación, produce ansiedad, y la preocupación y la ansiedad oscurecen el entendimiento. Ellos estaban tan preocupados por el hecho de haberse olvidado de comprar pan, que cuando Cristo les habló de otra cosa que no tenía nada que ver, en su mente lo asociaron de inmediato con aquello que sí les preocupaba. Y eso sucedió más de una vez durante su ministerio. Si Jesús hubiera sido como nosotros, probablemente hubiera buscado otro grupo de alumnos, pero no lo hizo. Ni siquiera en los momentos en que mostraron su peor cara, como cuando discutían entre sí quién de ellos era el mejor o quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y es esa paciencia la que Él espera que cultivemos en nuestra vida, en dependencia obviamente del Espíritu Santo. No podemos en nosotros mismos, como esposos, como padres, como una congregación, como vecinos. En el capítulo 3 de su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les expresa su anhelo de que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y sobre todo a la paciencia de Cristo. Y va a los creyentes de Colosas y los exhorta a vestirse como escogidos de Dios. Pero mi hermano, usted preguntará: ¿y cómo se visten los escogidos de Dios? Se visten de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos con otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, todo esto les dice Pablo, así también hacedlo vosotros. Si somos cristianos, es la voluntad de Dios que sigamos creciendo en esta virtud de la vida cristiana y que esto sea evidente en nuestro trato con los demás. Un buen consejo para hacer esto es meditar continuamente en la paciencia que Él tiene con nosotros, día con día, y pedirle en oración que por el poder de su Espíritu Santo nos ayude a ser cada vez más pacientes, tal y como Él lo era. Prediquemos la palabra, persistamos en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrijamos,
reprendamos y animemos con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Mis amados hermanos, que Dios me los guarde, me los proteja y me los bendiga. Les amo en el Señor. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted.